Bendecidos con toda bendición, hoy es día 17, jueves 17 de octubre del año 2024. Qué rápido está pasando este año. La verdad que a mí por lo menos ha pasado extremadamente súper rápido. Bueno, la palabra dice que los días serán acortados, así que por causa de los escogidos. ¿Cuántos son escogidos? Amén, estamos en ese tema, ¿no? Elegidos, escogidos, predestinados, llamados por Dios. Amén. Es un tema bastante fuerte y es un tema en el cual nosotros tenemos una seguridad. ¿Cuántos dicen amén? Seguridad de que fue Dios que nos escogió. Es como que yo le podría hacer una pregunta a usted que está aquí o usted que está conectado. ¿Usted escogió nacer? La respuesta, ¿cuál sería? No, usted no escogió nacer. Es lo mismo. Dios te escogió para Él, para que usted naciera de nuevo. Ahora bien, en este tema que hemos sido predestinados, llamados, justificados, glorificados, que ya Dios lo hizo por nosotros, Dios mismo te va a dejar que usted pueda escoger. Ahora sí, esa es otra cosa. Elegir, escoger, reinar en vida o simplemente ser salvo, pero vivir una vida de derrota aquí en la tierra. Puede ser que usted fue llamado por Dios, porque dice la palabra, que somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Dios fue el que nos escogió, Dios nos nombró reyes y sacerdotes, y puede ser que usted, pudiendo ser un rey sacerdote, viva como un mendigo el resto de sus días aquí en la tierra. Pero eso, ¿quién lo elige? Uno mismo. Usted, muy bien, usted elige. O reinar en vida, o simplemente, bueno, soy salvo, pero no cumplo el propósito que Dios puso aquí en la tierra. Ahora, yo tengo una seguridad de que todo el que escuche la palabra, reciba estas verdades, que Dios mismo pone el querer como el hacer, que viene un deseo en su vida, ¿no? Y usted únicamente va a tener que responder, colaborar con ese llamado que Dios le dio hace 2000 años en la cruz. Como usted que está aquí en esta hora, usted decidió, o me quedo en casa o vengo a la iglesia, ¿no? Usted que está ahí decide o quedarse conectado mirando, escribiendo, anotando los versículos, o simplemente dice, bueno, está bien, mejor apago y me voy a... Bueno, ya fútbol no hay, ¿no? Terminaron las eliminatorias. Ya hoy no hay fútbol. Hasta noviembre. En noviembre vuelven otra vez, ¿no? O sea que por el fútbol no, gente está conectada, no está mirando ningún partido. Qué bueno eso, qué lindo, qué alegría. Entonces usted decide, oh no, la verdad que mejor me voy a dormir. Estoy cansado, mejor me pego un baño y me acuesto. O decide conectarse, agarrar un anotador y escribir, ¿no? Primera de Pedro, dije cualquier cosa. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice la palabra que el apóstol Pablo, escribiéndoles a los corintios, le dice, no erréis, no solo los injustos no heredarán el reino de Dios, sino también y da una lista, ¿no? Adúlteros, fornicarios, hechiceros, tramposos, borrachos, afeminados, los que se echan con varones, ¿no? Y da una lista de acciones de pecado, obras de la carne, como dice en Gálatas capítulo 5. Dice, pero más vosotros ya no sois así. Ustedes ya no viven de esa manera. Ahora ustedes fueron limpiados, fueron justificados, fueron santificados por Cristo Jesús y el Espíritu Santo que vive, que habita, que está en vosotros. Entonces esto me da a mí a entender que una persona que nació de nuevo puede vivir en envidia, puede vivir en celos, en hechicería, puede vivir en borracheras, pero si se queda en ese lugar no puede ¿qué? La respuesta, reinar en vida. ¿Cuántos quieren reinar en vida? Amén. Entonces por eso usted está aquí renovando su mente, ¿no? Renovando su entendimiento para comprender esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Padre, te damos gracias por esta noche maravillosa, que estamos aquí reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das
de poder escuchar, recibir tu palabra. Nuestra oración es que con denuedo, con seguridad y certeza podamos hablar. Usa nuestras vidas, Padre, usa nuestras cuerdas vocales, usa nuestro ser para impartir, Señor, esta maravillosa palabra de gracia, de justicia, de poder. También, Señor, te pido que alumbres los ojos de nuestro entendimiento para poder entender los misterios de las inescrutables riquezas de tu gracia, Señor, para poder vivir, Señor, en lo máximo, en lo mejor, en todo lo bueno que tú conseguiste por y para nosotros. Usa nuestra vida para llegar a millones, Señor, a través de las redes en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, hecho está. Disculpe que no avancé, pero vamos a avanzar rápidamente. Qué bueno que es la ciencia, ¿no? Qué bueno que es la... ¿Cómo se diría esto? Tecnología, muy bien. Qué buena la tecnología, ¿no? Porque imagínense, que podemos avanzar rápidamente con tantos versículos que dimos y estamos aquí en predestinados, elegidos, escogidos, llamados, justificados. El tema es hecho está. Hoy es el número 7. Number 7. Hecho está. Ese es el tema. Anota ahí, hecho está, clase número 7 o prédica o enseñanza o prédica número 7. Estamos hablando del día sábado, elegidos, predestinados, escogidos, llamados, justificados, glorificados. Y hoy vamos a ver el último versículo que vimos el día sábado, que fue en el libro de Efesios, ¿se acuerda? Capítulo 1, versículo 5. Lo voy a leer y vamos a pasar al 11, porque ya lo hablamos el día sábado. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, nosotros fuimos elegidos, escogidos, predestinados, según el puro afecto de su voluntad. Lo dije el otro día, para algunos teólogos, ellos dicen que esta palabra es solamente para los judíos. Yo respeto eso, respeto eso. Pero lo que yo entendí a lo largo de estos 31 años que estoy leyendo este libro, y como Dios me ha ministrado a mi vida personalmente también, ojo que la Biblia no es de interpretación privada, pero sí Dios nos da el rema para que nosotros podamos entender algo. ¿Y qué podemos entender nosotros? Que esta palabra la podemos hacer nuestra. ¿Cuánto dice el amén? Y entonces ahí viene una seguridad, porque Dios, a través de su palabra, ministra tu vida y te dice, yo te elegí para adoptarte como mi hijo, según mi voluntad, según mi deseo. Entonces viene a tu espíritu, viene a tu alma, viene a tu ser la seguridad de que Dios creador, el Dios todopoderoso, te ha elegido, te ha escogido con un propósito, con un plan eterno desde antes de la fundación del mundo. Que usted no está en esta tierra por casualidad, que usted no fue un accidente de un hombre y una mujer, de una noche de fervor apasionado, de sexo, sino que en Cristo Jesús, ¿cuántos lo creen? Usted ya había sido escogido, ya había sido conocido, escogido y predestinado para que usted pueda recibir estas maravillas. No sé si a usted le ha pasado que le ha hablado a alguien por años, ¿no? Le ha hablado de la palabra, le ha hablado de Cristo, le ha hablado de la gracia, le habló de la ley antes, le habló, y la persona ¿cómo es? ¿Sí o no? ¿Le ha pasado o no? Amén. Yo recuerdo el año 2022, fuimos a ver con mi mamá a una prima, una señora mayor, y que tenía un problema esta prima, señora de unos 68 años creo yo, y hacía como 20 años aproximadamente que tenía el esposo en una situación que ese hombre quedó bloqueado, su mente estaba bloqueada. Él estaba sentado en la mesa, pero su mente estaba en otro lugar. Y dice que él trabajaba de mecánico, era un buen trabajador, era un buen hombre, y un día volvió del trabajo y quedó así. Y esa mujer cargaba con ese hombre, estoy hablando de una prima, sobrina de mi madre,
Y estuvimos compartiendo un asado con la prima, el esposo de ella, el hombre este que estaba bloqueado, su hija y el esposo de la hija. Personas que están bien, podríamos decir, ¿no? Una hermosa casita con su parrilla, con su asado que nos hicieron. Todo, bueno, estaba yo solo, la pastora no fue ese año. Y tenían ellos su religión, ¿no? Sus estampitas colgadas, su San Galletano ahí, ¿no? Porque en Argentina. Y cuando volvía, ¿no? Yo volvía manejando con mi mamá, que la fui a dejar a la casa, porque yo tenía que ir a predicar, y me dijo, no, estoy cansada, llévame a casa y vos después andate a predicar, tenía que ir a una iglesia a predicar. Entonces, cuando iba manejando, ¿no? Yo le digo a mamá, le digo, ¿vos le hablaste a ella? Le digo, todos estos años le hablaste del Señor. Me dice, sí, me dice, sí, le hablé, me dice, sí, le hablé. No me acuerdo el nombre de la prima, pero sí, le hablé, me dice. Yo le digo, ma, ¿y vos qué crees? Le digo, porque vos le hablaste a mucha familia tuya. ¿Qué crees? Le digo, ¿por qué esta gente no abre su corazón? ¿Por qué no acepta esta palabra, ¿no? Y mi madre, aunque estaban los pactos mezclados, ¿no? Pero me dice, y bueno, dice, porque no son escogidos, me dice ella, ¿no? Yo le digo, tremenda respuesta, hermana Odina, le digo, ¿no? Tremenda, sigo manejando, tremenda respuesta. Y me dice, ¿qué no fueron escogidos? Me dice, lo tengo acá, ¿no? Sus palabras, su boca. Y yo creo que Dios te da esa revelación, ¿no? Porque viste que vos le hablás a la persona como que, aparte hasta te cambia de tema, ¿no? Pero después estamos los que cuando nos hablaron, ¿no? Como que prestamos atención, ¿no? Cuando alguien te habló de Dios, te habló de Cristo, y uno prestó atención y como que fue atraído, ¿sí o no? Entonces, ¿quién puso eso? Dios mismo. Dios pone el querer como el hacer. Dios lo pone. Entonces, no estoy diciendo que una persona, porque rechace, no ha sido escogida. Porque en algún momento la persona dice, no, wow, puede, ¿no? Decir, wow, tremendo esto. Lo que me dijo la hermana Odina, la verdad que tiene razón. Le voy a decir que quiero ir a la iglesia con ella. Porque ha pasado así, ¿no? Ayer me llamó alguien de Punta Cana, República Dominicana. Sí, tremendo. Me llaman el pastor Leo, en todos lados. Y años que no hablaba con él, ¿no? Y este caballero, este hermano, este muchacho, estuvo internado en el centro de rehabilitación en el año 96, 97, ¿no? Conmigo, estuvimos juntos, ¿no? Entonces me llamó, ¿no? Y estamos hablando, le digo, tanto tiempo, ¿no? Qué sorpresa, ¿cómo conseguiste mi número? Sí, buscando, tu número está en las redes, así que busqué, lo encontré, dije, no, lo voy a llamar, y me llamó, ¿no? Y él llegó por adicción al programa, pero terminó sirviendo a Dios, terminó, o sea, como podríamos decir antes, ¿no? Entregando su vida a Cristo, ¿no? Y hay gente que así, no fue por Cristo, fue por la adicción, pero hay cosas así, porque cuando uno es escogido, ya Dios de alguna forma te va a poner en un lugar. Muy bien. Entonces aquí terminamos el versículo 5 y vamos al versículo 11, donde dice de la siguiente manera. Efesios 1:11. En él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido, diga conmigo, predestinados. La palabra predestinación o predestinados, ¿dónde aparece? En la Biblia. O sea, no es un invento. Sin embargo, la palabra libre albedrío, ¿aparece o no aparece? No aparece. Entonces, cuando alguien dice que usted tiene el poder de elegir a Dios, está en contra de lo que la palabra de Dios dice. Porque acá nosotros tenemos que dice que hemos sido, ¿qué? Predestinados conforme al propósito. O sea que Dios no te predestinó para que usted simplemente viva una buena vida aquí en esta tierra o, digamos, disfrute de este mundo, disfrute de la herencia, porque Dios quiere todo eso, pero lo principal, ¿cuál es? Diga conmigo, el propósito. Eso es el principal, el propósito. Si usted recibe la gracia y no entra en el propósito de Dios, entonces le va a costar vivir bien en esta tierra.
Pero cuando usted recibe la gracia, recibe el perdón de los pecados, recibe la justicia de Dios, y entonces entiende que Dios le dio un propósito a todos, el mismo propósito: manifestar la gloria de Dios aquí en la tierra, la expresión de Cristo para el mundo aquí en la tierra, con dones. Hay algo que usted tiene que entender: todos tenemos dones diferentes. Vamos de vuelta. Todos tenemos dones diferentes. A veces el problema de las iglesias, que la gente tiene temor, ¿no? A veces le pasa por la mente a uno: ay, si viene un hermano, viene una hermana, quizás hace las cosas mejor que yo y el pastor quizás le tenga más en cuenta. Olvídese de eso. ¿Por qué? Porque todos tenemos dones, ¿qué? Diferentes. ¿Y un llamado qué? Diferente. Eso tiene que tenerlo en cuenta. Usted tiene que estar seguro de su llamado, de la tarea que Dios puso en su vida, que Dios le asignó. Porque todo esto, ¿de quién es? De Dios. ¿Vamos bien? Amén. Entonces, Dios te predestinó, y cuando hablamos de predestinación, no estamos diciendo para que la persona diga: bueno, si Dios me predestinó, así yo viva la vida loca, como dice el hermano, ¿no? Así yo viva como viva, total, ya estoy ¿dónde? En el cielo. El que piensa así no ha nacido de nuevo, porque Dios te predestinó, dice aquí, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de ¿quién? De Él, de su voluntad. O sea, del diseño de Él, del designio de Él. Dios no te predestinó para que usted diga: bueno, yo sé que soy salvo, pase lo que pase, haga lo que haga, me acueste con 1000 mujeres, total, yo ya estoy ¿qué? Predestinado. No, no es de esa forma. O sea, esta enseñanza es para que usted tome conciencia de que Dios te predestinó con un propósito. Voy a aplaudirle al Rey, propósito. Gloria a Jesús. Que Dios te predestinó para que usted reciba la justicia de Él, para que usted entienda el reino, el gobierno de Dios en su vida y camine conforme al gobierno de Dios. Y teniendo el reino, el gobierno de Dios en su vida y teniendo la justicia de Dios, usted no se tiene que preocupar de lo que pasa en la tierra. ¿Por qué? Porque todas las demás cosas que usted necesite os serán añadidas. Todos añadidos. Todo lo bueno de Dios. Entonces, su mente tiene que decir: gracias, Señor, porque tú me escogiste, gracias porque me elegiste, gracias porque me predestinaste, gracias, Señor, porque todo viene de ti, todo es tuyo. Lo que tengo que hacer es colaborar con lo que ya Dios compró por y para mí. Entrar en ese designio, en ese diseño, en eso que Dios preparó de antemano, para que usted viva en eso. Gloria a Dios. Acá tenemos el próximo versículo, dice de la siguiente manera. Este está tremendo, ¿eh? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. El apóstol Pablo hablando a los tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, dice de la siguiente manera: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Darle gracias a Dios. Y ahora viene el por qué tenemos que darle gracias a Dios. Respecto a vosotros, dice Pablo, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido, ¿desde cuándo? Desde el principio para salvación. Gloria a Jesús. O sea, Dios te escogió desde el principio para que usted sea salvo. Si usted dice que usted puede escoger la salvación, entonces tenemos que hacer una cosa: tenemos que borrar este versículo. Lo tenemos que sacar. Porque aquí dice la palabra, Dios hablando a nosotros, que Dios nos escogió desde el principio para que seamos ¿qué? Salvos. Para salvación. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cómo usted es escogido desde el principio para salvación?
por la separación que hizo Dios. La palabra santificación es separado, separación, por el Espíritu y la fe, creer en la verdad. Esto no es universalismo, como algunos piensan. Entonces ya todos son salvos. No. Usted ha sido predestinado, pero usted tiene que creer para ser ¿qué? Para ser salvo. Por eso nuestro trabajo, su trabajo, mi trabajo, nuestro compromiso, su compromiso, tu compromiso que estás mirando, es predicar, enseñar las buenas nuevas y discipular con la palabra de gracia. Porque dice, ¿cómo, capítulo 10 del libro de Romanos, cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo serán salvos si no hay quien les hable, quien levante esta voz de gracia? Nosotros somos los atalayas de este tiempo que hablamos esta palabra, que salga por las redes, que salga por la televisión, que salga por la radio, que salga por todos lados, para que aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo reciban esta maravillosa gracia. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Lo cree de verdad? Amén. Versículo 14. Ahora lo vamos a leer en otra versión. A ver. El 14 en la Reina Valera dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A esos escogidos, ¿cómo fueron llamados? ¿Cómo ellos saben que son salvos? ¿Cómo saben que son predestinados? Pablo dice, porque nosotros le estamos predicando nuestro evangelio. No pueden recibir salvación si no escuchan el evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias. Si no escuchan que Cristo Jesús murió cargando sus pecados, que resucitó para darles su justicia. Y para todo eso tenemos que nosotros estar preparados, y le aconsejo que siga preparándose. Dígale a alguien, seguí preparándote. Amén. No todo es suficiente. No, ya pastor, ya fui, ya hice esto, ya leí esto. No, cuanto más ¿qué? Cuanto más aprendemos, cuanto más recibimos, estamos ¿qué? Mejor fortalecidos, fundamentados, plantados. ¿Para qué? Para defender la fe del Evangelio de Jesucristo, del Evangelio de la gracia, del Evangelio del reino, del Evangelio que Dios le dio al apóstol Pablo. Porque si no, como yo se acuerda, al principio, en el 2013, que conocimos un matrimonio, y yo, era el 2014, tenía como unos meses que habíamos recibido la gracia, y yo quería hablarle a los cristianos de este perdón de pecado, de esta gracia. Y el hermano me dice, pero ¿cómo decís que Dios perdonó nuestros pecados si ahí la palabra dice, perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Y yo me quedé, ¿no? Porque no sabía, no estaba preparado todavía. Me quedé así, yo dije, no le pude decir nada. Y estaba en Long Island, me acuerdo, en San Quimero, y de ahí no había la hora de llegar a casa para buscar, para estudiar, ¿no? Digo, ¿por qué dice así, no? Y después, con el tiempo, me di cuenta que eso era antes de la cruz, y que era ley de Moisés, que antes de la cruz, si usted no perdonaba a los que le ofendían, Dios no le podía, ¿qué? Perdonar. O sea, era horizontal, usted tenía que estar bien con toda la gente para estar bien con ¿quién? Con Dios. Hoy es al revés, hoy cambia todo. Usted está bien con Dios y está bien con ¿quién? Con todo el mundo. Gloria a Dios. Está en una correcta relación con Dios, en una posición correcta, o sea, cambia todo. Pero ahora lo puedo explicar, en ese tiempo no. Entonces es necesario instruirse, es necesario aprender, es necesario ser discipulado, y todo esto que estamos aprendiendo es muy bueno que podamos seguir estudiando. Bueno, el próximo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10. El apóstol Pablo
sufrió mucho. Esto me preguntaron pastores hace un tiempo también. Dice, ¿por qué usted habla de reinar en vida? ¿Por qué habla de una vida abundante? ¿Por qué habla que usted tiene que estar bien aquí en la tierra? Si aún el apóstol Pablo sufrió penalidades, si aún a Pablo lo apedrearon, si aún a Pablo hasta le cortaron la cabeza, ¿no? Y todas esas cosas te hacen pensar, ¿no? ¿Por qué si Pablo tenía un aguijón, cómo usted no va a tener un aguijón, no? O sea, como que diciendo, usted no es más que Pablo. Pero claro, cuando después usted recibe las verdades, recibe la luz de las revelaciones de Pablo, Dios mismo te dice, wait a minute, ¿no? Porque habla en inglés también. Dice, wait a minute, dame un minuto, te dice Dios. Y la pregunta que te hace Dios es, ¿eres tú el apóstol Pablo? Y la respuesta, ¿cuál es? No, yo no soy el apóstol Pablo. Entonces, tranquilo, porque el apóstol Pablo no tenía lo que tú tienes. ¿Y qué es lo que tú tienes? Lo que yo tengo es el panorama completo, porque tengo de Génesis, Apocalipsis, y aún Apocalipsis lo podemos dejar afuera, porque para los judíos, más que todos, perdónenme, disculpen los que no están de acuerdo, pero para nosotros las cartas apostólicas paulinas, lo que Pablo nos dio a nosotros, tenemos toda la palabra, por supuesto. Entonces hoy sería tonto que nosotros creyéramos que tenemos que sufrir como sufrió ¿quién? Como sufrió Pablo, o sufrió Pedro, sufrieron los primeros mártires. Ay, bueno, yo quiero ser como Esteban. No, bueno, te van a apedrear y no vas a poder ¿qué? Seguir predicando, ¿no? Y lo que más se necesita en este tiempo, predicadores de gracia, ¿cuánto lo creen? Es lo que más se necesita. Así que entonces, conforme a tu fe será hecho. Yo le dije, no, hermano, hermana, querida, no. Pablo tuvo que pagar un alto precio para que estas cartas nos lleguen a nosotros. Aún Pablo decía, sigo sufriendo en mi cuerpo lo que quedó del sacrificio de Cristo. Ojo, no estoy diciendo que Pablo pagó un precio para que nosotros seamos perdonados, ni nada de eso, no malentienda. Pero sí pagó un precio para que estas revelaciones lleguen ¿a dónde? A nosotros, llegue a tu vida. Pero ahora nosotros no pagamos un precio, porque ya el precio fue pagado. Ahora nosotros disfrutamos. Oh, gloria a Dios, póngase contento. Disfrutamos de los beneficios de este nuevo pacto de la gracia. Por eso David en Revelación decía, bendice alma mía, que usted pueda decir también, bendice alma mía. Le hablaba Pablo a la mente y le decía, bendice mente mía, bendice al Señor, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Cuánto creen esa palabra? Entonces hoy esos son los beneficios que nosotros tenemos por haber creído correctamente. El que rescata del hoyo tu vida, y no solamente rescata del hoyo tu vida, de ese momento de tristeza, de dolor, de atadura, de peso, de adicción, de lo que fuera. No solamente te rescata de ahí, sino que también te corona de favores. Te corona de favores. ¿Cuánto lo creen? Sacia de bien tu boca, pone palabra en tu boca, de modo que usted rejuvenezca como las águilas. Estamos hablando recién de personas jóvenes que a veces con 70 y pico sufren y se mueren, pero cuando usted tiene 70 años en la gracia, algunos están pensando lo que dice el Salmo 90. Se lo voy a decir para que usted vea que el hermano Leo conoce que el Salmo 90 dice que llegarán a los 70 años, dice la Biblia, ¿no? Con mucho trabajo, ¿hasta dónde? A los 80, dice. Así dice la palabra. Con mucho trabajo, dice. Entonces, cuando las personas reciben esa palabra, dice, bueno, la Biblia dice, pero lo que no saben, que ese salmo no está bajo la gracia, ese salmo es un salmo de ley, bajo la ley de Moisés. Pero el salmo que sigue, que el Salmo 91, termina diciendo, te saciaré
de buena vida y de larga vida. ¿Cuánto lo creen? Entonces, ¿dónde me voy a quedar? ¿Me voy a quedar en la ley? El pueblo, el cristiano, perece por falta ¿de qué? De conocimiento. Pero cuando usted conoce la verdad, el conocimiento de esa verdad te va a hacer vivir buena vida, larga vida, salud, llenura de día, como siempre decimos, en buena vejez. Mi mamá decía, ¿no? Gente decía, no, pero la Biblia dice. Le digo, no, pero eso no es para nosotros. Eso es para lo que está bajo la ley. Nosotros tenemos, le digo, la vida de Cristo. Ninguno de ellos pudo experimentar la vida de Dios viviendo en ellos. Solamente nosotros. Por eso David decía, bienaventurados aquellos que Dios le ha perdonado sus iniquidades. Bienaventurados aquellos a quien Dios les ha limpiado, les ha lavado, no toma en cuenta sus iniquidades, sus pecados. Qué bueno es recibir esta maravillosa gracia. Muy bien. 2 Timoteo 2:9 dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Mirá lo que dice el versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor ¿de quién? 1, 2 y 3, diga conmigo, de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo dice, estoy sufriendo penalidades, estoy en una prisión, estoy pasando momentos difíciles, pero lo hago, dice ahí, por amor de Leo. Por amor de Leo, por amor suyo, por amor de usted, para que usted reciba, porque usted es un escogido, una escogida de parte de Dios. Entonces Dios dice, Pablo dice, yo sufro para que ustedes reciban la salvación. Y acuérdense que la palabra salvación, ¿se acuerda qué quiere decir palabra salvación? Bienestar general, buena vida, prosperidad, descanso, reposo, seguridad, confianza. Todo eso tiene que ver con la palabra salvación, no solamente salvo del infierno, ¿no? Sino que tiene que ver para que usted también pueda aprovechar la vida aquí en esta tierra. Escogidos, elegidos, predestinados, desde antes de la fundación del mundo. Hablamos todas estas verdades para que en su vida, usted que está conectado, vos que estás conectada, también haya seguridad en tu vida también y pueda descansar. Esto te va a hacer muy bien. ¿Por qué? Porque cuando el cerebro, decíamos ayer en la gracia, no se mezcla, la palabra es medicina para todo tu cuerpo. ¿Por qué? Porque los pensamientos llegan al cerebro y se convierten en proteínas. Y eso le envía una señal al sistema nervioso central. Entonces, cuando tu cerebro, por medio de tu mente, de los pensamientos, recibe la información de que usted, gloria a Cristo Jesús, de que usted ha sido elegido, predestinado, hay seguridad en tu vida y usted sabe que el día de mañana está asegurado, que el año que viene está asegurado, que dentro de 30 años usted está bendecido con toda bendición, que dentro de 50 años usted está bendecido porque ya Cristo pagó el precio por tu bendición, por tu redención, por tu rescate, gloria a Dios. De eso se trata esta enseñanza. Se trata del poder que Dios transmite, como dice en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque Dios no nos dio un espíritu de temor, sino ¿de qué? De amor, poder y dominio propio. O sea, Dios puso poder. El que está en temor es porque no ha entendido, no ha escuchado, no ha recibido estas verdades. Pero cuando usted entiende que usted ha sido conocido, los espíritus de los justos hechos perfectos, gloria a Dios, conocido, predestinado, llamado, justificado, glorificado. ¿Le puede pedir algo más a Dios? Diga, lo tengo todo. ¿Cuántos se ponen contentos? Y te escogió por su gracia, por su amor. No es que nosotros calificamos. Sí, la verdad que a mí, sí, como Leo ha sido un hombre entregado a Dios. Sí, cuando era muchacho, la verdad que él se entregaba a Dios. No es por eso, es por gracia, es por su gracia. El próximo dice así:
Tito capítulo 1, versículo 1. Esta palabra, el apóstol Pablo escribiéndole a Tito, y le dice de la siguiente manera, y te dice a ti de la siguiente manera: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de ¿quién? De los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. La palabra piedad tiene que ver con todo lo referente a Dios. Cuando usted ve la piedad, es lo que Dios puso dentro tuyo para que usted busque las cosas de ¿quién? De Dios, las cosas de arriba. Por eso dice, voy a retroceder, que conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad. O sea, usted es un escogido y Dios puso en su vida para que usted conozca la verdad. ¿Quién puso todo eso? Dios. ¿Para quién es la gloria? Para Dios. Por eso el Evangelio de la Gracia es 0 nosotros y 100% Cristo Jesús. No tiene que ver con algún acto de amor que hace el hermano Leo o algún sacrificio. No, seguramente el hermano está doblando rodillas, ayunando todo el día para que las almas sean salvas. No, mi lugar es prepararme, por supuesto, para poder trazar esta palabra y traer, como dice Pablo a Timoteo, que traces bien la palabra de verdad. Eso lo leímos cuando hicimos La gracia no se mezcla con usted. Dice, tienes que trazar bien la palabra de verdad, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. O sea, eso nos toca a nosotros, eso le toca a usted. Pero Dios pone en nosotros ese conocimiento de la verdad para que nosotros estemos interesados en todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, en todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Usted está aquí porque Dios ha puesto ese deseo en usted. Ahora usted responde a ese llamado. Eso lo tiene que hacer usted. Como recién dijimos, usted escoge, vengo, no vengo, tomo la clase, no tomo, escucho los 7 minutos, o no lo escucho, escucho el testimonio del hermano, o no lo escucho, ¿no? Ay, ¿qué puso el pastor ahí? No, después lo escucho. Uno decide. Dios ya te lo puso, ya está ahí, la palabra está ahí. El hermano grabó, fue a la palabra, eligió los versículos, preparó el mensaje, quizá lo grabó 1, 2, 3, a veces yo he grabado 7 minutos. ¿Sabe cuántas veces lo grabé? Un programa 11 veces, 12 veces, porque me equivoco, porque el perro ladró, porque el gato se tiró arriba de la computadora, porque pasó la ambulancia, porque mi hijo que está en la habitación de al lado se tira unas carcajadas y se ríe. Entonces vuelvo otra vez, porque a la pastora por ahí en la cocina se le cayó una olla. O sea, o porque me equivoco también, me equivoco, ¿no? Hablando, predicando, me equivoco, digo una cosa que no es. Entonces, vuelvo otra vez. Entonces, ya Dios hizo el trabajo, ¿sí o no? Ahora, a la persona le corresponde ¿qué? Muy bien, muy bien. Amén. Muy bien, hermana de escogerlo, escucharlo. O sea, y así trabaja el Evangelio. Así trabaja el Evangelio. Dios me llamó a pastorear. Dios me llamó a predicar. ¿Yo qué escojo? Atender al llamado. Uno lo escoge. Dios te llama. Uno lo escoge. Ahora, en cuanto a salvación, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios te escogió. Pero en cuanto a reinar en vida, eso lo escoge usted, querido, querida. Usted escoge. O se mata trabajando 7 días a la semana, y a veces no le gusta ver gente que hable esto, pero hay gente que trabaja 7 days, 7 días a la semana. Entonces, ¿tiene tiempo para Dios o no tiene tiempo? No le va a quedar tiempo, porque imagínense, no hay cuerpo que, ¿cómo dice el dicho? Que resistan 100 años, ¿cómo es? Algo así. Ni cuerpo que lo resista. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Ah, lo dije bien.
Pero entonces la persona tiene que decidir un día, no, la verdad que tengo que darle tiempo ¿a quién? A la palabra, a Dios, a servir a Dios. ¿Sabes qué lindo es poder estar acoplado al ministerio Jesús, mi amor? Uno solo dijo amén, la pastora. ¿Sabe qué lindo estar acoplado al ministerio Jesús, mi amor? Con el pastor Leo. Poder llegar a diferentes lugares, poder salir, viajar. ¿Cuántos dicen amén? Poder levantar iglesia en Pensilvania, en Connecticut, en New Jersey, en la Florida, en México. ¿Cuántos dicen amén? En California. Gloria a Dios, ¿lo cree? Amén, claro que sí. Esto necesita escuchar estas verdades, mucha gente, porque esto, como el testimonio que nos mandó ayer el hermano, ¿no? Tremendo testimonio, que se estaba muriendo literalmente, los doctores le dijeron, no, mire, nosotros ya no podemos hacer nada. Y él dice en el testimonio, dice, bueno, la verdad que le dije a mi mamá, mejor preparen ya el seguro que tengo para el funeral, por las dudas, dice, porque no sé. Pero en ese momento recibió la gracia de Dios. La gracia, cuando hablamos de gracia, recibe la verdad de Cristo, gloria a Dios, sin ley, sin añadiduras. Lo que Cristo hizo y le dio vida, amén. Y hoy está gozoso, contento, bendecido, sirviendo a Jesús, mi amor. Y mucha gente así, que reciba esta verdad y pueda congregarse virtualmente, pueda estar conectado. Usted puede a veces, hay gente que dice, yo voy a la iglesia y nunca habla con el pastor. ¿Sabía eso? ¿Cuántos saben eso? Gente va a la iglesia, pero no, quiero hablar con el pastor. Déjeme ver. Tiene para noviembre, para el 13 de noviembre. ¿Le sirve? Pero cuando usted tiene a alguien que le puede ministrar, que le puede dar la palabra, que puede compartir la cena por teléfono, gloria a Dios, qué lindo toda esa cosa, ¿no? Aproveche este tiempo maravilloso que tenemos con el Señor. Bueno, nos quedan 13 minutos de gracia. Amén. Nueva traducción viviente. Yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido. ¿A quiénes le proclama la fe? ¿A todo el mundo? No, a los que Dios ha elegido. Y para enseñarles a conocer la verdad, que les muestro cómo vivir una vida dedicada a Dios. Esa es la piedad, una vida dedicada a Dios. Dios te da su gracia, Dios te eligió y Dios te da su gracia y Dios te da su verdad, no para que vivas la vida del mundo, sino para que vivas una vida, diga conmigo, dedicada a Dios. ¿Qué es lo que usted está haciendo esta noche? Que usted que está conectado de otro país, de otro lugar, o te conectaste después, lo que usted está haciendo en este momento, una vida dedicada a Dios, porque fuiste elegido. Levante su mano, diga, gracias Señor, porque tú me predestinaste, porque tú me elegiste, porque tú me escogiste para conocer tu verdad y vivir una vida dedicada a ti. ¿Cuántos lo creen? Dígale a alguien, Dios te eligió. Dios te eligió. Dios te eligió. Dios nos escogió. Dios te eligió para vivir una vida dedicada a Él. Amén. No lo decimos nosotros. Tito 1:1. Lo que pasa es que la Biblia tiene tantos versículos y es tan amplia que muchos no conocen estos versículos. Pero cuando usted empieza a estudiar y empieza a investigar, y sobre todo las cartas de Pablo, predestinado, elegido, escogido para salvación, elegido para conocer la verdad, elegido para vivir una vida dedicada a Dios. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, desde el principio, de que estabas en el vientre de tu madre. Hablamos el otro día del Salmo 139, cuando David escribía y David decía, mi embrión vieron tus ojos. Aún no está la palabra en mi boca y tú la conoces toda. Ya la conoces toda. ¿Quién es ese? Dios. Qué lindo, ¿no?
Qué bueno ese Dios que tenemos nosotros. Cuanto más creemos estas verdades, más seguridad hay en nuestras vidas. Estas últimas semanas y este último mes de septiembre, octubre, Dios nos ha estado mostrando que el Espíritu de Dios vive en nosotros, está en nosotros, pero que necesitamos nosotros ser controlados por el Espíritu Santo de Dios, que es otra cosa. Eso lo dice en Efesios 5:18, la palabra controlado. Y hace una comparación el apóstol Pablo de una persona que está intoxicada con alcohol. Dice, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. La palabra lleno ahí del griego es controlado por el Espíritu Santo. Porque usted puede tener a Cristo, el Espíritu Santo, vivir dentro suyo, pero ser controlado por su mente no renovada. Y ahí está un grave problema. Entonces, ¿cómo hago, pastor, para vivir una vida controlada por el Espíritu Santo? El oír, y el oír, y el oír, y el oír la palabra de Dios. Servir a Cristo, servir a Dios. Vivir para que otros reciban estas verdades. De esa forma usted va a vivir controlado por el Espíritu de Dios y todo lo que usted haga le va a salir bien. ¡Gloria a Dios! Es maravilloso esto. Aplauda al Rey de Gloria. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesucristo! Y que usted también, lo voy a decir, si antes nosotros, que no conocíamos la verdad, que estamos en los pactos mezclados, ¿cantábamos o no cantábamos? ¿Gritábamos o no gritábamos? ¿Se acuerda cuando sacamos las banderas? Teníamos, hermano Sosa, teníamos cantidad de banderas. Y damos vuelta por toda la iglesia con las banderas, ¿sí o no? En alabanza, ¿no se acuerda? No conocíamos la gracia, estamos en los pactos mezclados. Y nos reíamos y danzábamos. Y yo digo, ahora que estamos en la gracia, no podemos dejar de hacer esas cosas también. ¿Cuántos dicen amén? Podemos cantarle al Señor también horas, ¿sí o no? Y adorar y levantar nuestras manos. No está mal eso. Si nosotros decimos que eso está mal, o sea, no podemos dejar de hacer cosas que expresan el amor, el gozo que Dios ha depositado dentro nuestro. ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! Nunca seremos una iglesia conservadora, never, nunca. Que podemos expresar lo que Dios ha depositado en nuestra vida, el gozo, la alegría, la seguridad, la confianza, que Dios está con nosotros. Y como decíamos el otro día, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué lindo, qué maravilloso. Así que te invitamos, usted que está acá en Nueva York, te invitamos a la Iglesia de la Gracia, Jesús mi amor, donde acá podés gozarte en Cristo Jesús, adorar al Señor, cantarle, danzar, alabar al Cristo de la gloria, pero recibir lo más importante, estas verdades, porque esto es lo que te hace crecer y madurar en las cosas de Dios. Usted no depende de una oración, usted depende de la gracia de Dios, de la palabra que ya ha sido establecida en tu corazón. Las enseñanzas de Jesús, tenemos unos minutos más. Esto Jesús referente al escogimiento, referente a la predestinación o referente a la elección. Jesús habla de la siguiente manera. Esto está en la Biblia, está en la palabra. Dice así. Juan 15:16. Cuando yo leí toda esta palabra, ahí empecé a entender realmente que en verdad fue Dios que nos escogió. ¿Cuántos se acuerdan de Natanael? Natanael no fue un apóstol de Jesús. Natanael fue un discípulo. Pero Felipe le habló a Natanael y le dice, me parece que encontramos al Mesías, al Cristo, me parece que este es. Entonces vino Natanael y Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita, le dice a Natanael, ¿no? Y le dice Jesús, de cuando estabas debajo de la higuera
yo te vi. Y entonces Natanael dice, bendito Dios, bendito Señor. No sé, como diciendo, si yo estaba en la higuera a 3 kilómetros, ¿cómo puede ser que me vio? O sea, este tipo me vio, yo estaba allá. Entonces fue Dios que lo trajo hacia él. Y si usted lee, va a ver que Jesús oró y después él salió y él escogió a los apóstoles. Ningún apóstol le escogió a él. Si nosotros, me estoy adelantando un poco, si nosotros vemos la vida de Saulo de Tarso ¿quería escoger a Jesucristo? De ninguna manera. No iba a ninguna campaña evangelística, no iba, escuchó, voy a ver a Jesús, voy a ver qué es lo que dice. Al contrario, él perseguía, y la Biblia usa una palabra que es asolaba. ¿Sabe lo que es la palabra asolar? Es destruir. Él destruía las familias, él mataba, era un asesino, era un terrorista de la ley de Moisés, matando gente. Entonces él no tenía ninguna intención de recibir a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Sí o no? No. Entonces cuando alguien me dice a mí que usted puede escoger a Dios, entonces yo le digo, pero ¿y esta gente no quiso escoger a Dios? Dios los escogió a ellos. Vení, le dice a Pedro, dejá las redes, dejá todo eso que yo te voy a hacer pescador de hombres, ¿no? ¿Quién le dijo? Jesús. Y aquí Jesús le dice a sus apóstoles y a sus discípulos, y te dice a ti y me dice a mí, en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Dice así o no dice así? Vamos a leerlo todo junto para que lo podamos entender. 1, 2 y 3. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. O sea, yo sé que alguno dirá, no, pero esa palabra no es para usted, hermano Leo. Esa palabra es para los apóstoles, para los discípulos. Porque siempre la gente te la quiere cambiar, los que están en contra de la predestinación. Pero aquí dice que Dios los eligió y Él le deja bien claro. Ustedes no me eligieron a mí, yo os elegí a vosotros. Y mire lo que dice. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os dé. Pero lo principal es que Dios te escogió. Levante su mano y diga, gracias Señor, porque tú me elegiste. Vamos, diga, gracias Señor, porque tú me elegiste. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es maravilloso recibir estas verdades, recibir lo que Dios nos ha dado. Tengo un versículo más y vamos a terminar ya. Lo puse cuando tengo un versículo así clave, lo pongo en varias versiones para que quede aclarado, se le aclare a usted que está conectado, vos que estás conectada, para que se te aclare este estudio maravilloso. Espero que lo vean y ayúdenos a compartir también. Pongan sus comentarios, pónganle me gusta, aunque no le guste, pongan like, pónganle like, compartan con otros. De esa forma se puede seguir predicando esta maravillosa palabra. Pueden también suscribirse al canal de YouTube, Leo Fe Arganaraz, suscríbete al canal también para poder seguir recibiendo estas enseñanzas. Hay algo que yo le pedí hace muchos años al Señor, y lo que yo le pedí al Señor, le dije, Señor, yo lo quiero todo. Yo quiero el Evangelio completo, yo quiero todas las verdades. Es lo único que te pido. Yo no quiero estar corto con nada, no quiero estar corto. Quiero recibir todo lo que tú trajiste. Hace 20 años le pedí eso, o más, 26, 27 años atrás. Y ahora me doy cuenta que Dios nos ha puesto en un lugar maravilloso del conocimiento de sus verdades. La gente me pregunta, me dice, hermano, estamos en la gracia, Pastor Leo, y me dice, ¿hay consecuencia del pecado cuando estamos en la gracia? Hay consecuencia del pecado cuando estamos en la gracia. Le digo, de parte de Dios, ninguna consecuencia. De parte de Dios, ningún castigo.
Porque si nosotros recibimos consecuencia de nuestros errores, estando en la gracia, ¿cuál diferencia habría con los que están en la ley o gente secular? Ahora bien, lo que recibimos de nuestros errores es en nosotros mismos, es el peligro, en nosotros mismos de que vivamos bajo condenación, que nosotros mismos nos podamos sentir ¿qué? Condenados por lo que hicimos. Entonces, pero en realidad estamos en un mejor pacto establecido bajo mejores promesas, donde Dios te eligió para que usted viva en el propósito, en el plan de Dios y esté en esta tierra reinando en vida. Dice 15:16 del libro de Juan en la Nueva Traducción Viviente de la siguiente manera: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Mire que aquí Jesús le dice, ustedes no me escogieron a mí, yo lo escogí a vosotros, pero con un propósito. O sea, yo lo escogí para que ustedes lleven fruto. No les escogí para que ustedes se queden con sus dones y sus talentos y lo entierren como hizo aquel que enterró su talento, sino que al contrario, los dones y talento que Dios te puso para que usted lo use para el cuerpo de Cristo, para que otros sean bendecidos como Dios ha bendecido tu vida también. En la traducción del lenguaje actual dice, ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas, que siempre dan mucho fruto. Así mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. Ustedes no fueron los que me eligieron a mí. Gloria a Dios. Póngase de pie en esta noche, usted que está aquí, usted que está conectado, ayúdenos a compartir estos mensajes con otros también, por favor. Qué buenos versículos, ¿no? Maravilloso. Ese Tesalonicense está espectacular. Me encantó ese Tesalonicense, está buenísimo. Yo lo leía, yo digo, es tremendo. Esto lo leí hace un tiempo, hace años, como 6, 7 años, que Dios me mostró estos versículos, cuando empecé a entender la predestinación. Que dice, pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Desde cuándo te escogió? Desde el principio. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu perdón, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Nos despedimos de las redes, de TikTok, de Facebook y nos estamos viendo pasado mañana, día sábado 19 de octubre. Chao.